Shalom amigos, qué bueno que nos encontramos de nuevo para poder seguir aprendiendo de las enseñanzas del libro Los 12 del Tanaj. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido un día más de vida y esta oportunidad hay que saberla invertir. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Los 12 del Tanaj, Hoshea, segunda parte. El Rabí Yohanan explica: y tendré misericordia de lo Rohumá. Dijo el Rabí Yohanan en nombre del Rabí Shimon Bar Yochai, ¿por qué se escribió: no difames al siervo ante su amo, no sea que te maldiga y tú resultes culpable? Mishlei 30:10. Y se escribió también una generación que maldice al padre y no bendice a la madre. Mishlei 30:11. No hay que difamar al siervo porque maldicen al padre y no bendicen a la madre. Significa más bien que aun cuando los siervos son de una generación que maldice al padre y no bendice a la madre, no deben ser difamados. ¿De dónde se sabe? Del caso de Hoshea, porque se escribió. Dijo el Rabí Yoshaya, la benevolencia de su dispersión en Israel. Shoftim 5:11. El santo bendito sea mostró benevolencia con Israel, desparramándolos entre las naciones. Sabemos que más que cambiarse los decretos, se atenuan o diluyen ante la promulgación de otros. En este caso es la dosificación del exilio, su finalización y el rescate de algo que nos dirá enseguida la Guemará. Enseñó el Rabí Jillá, ¿por qué se escribió: Dios entiende su camino y conoce su lugar? Y Job 28:23. El santo bendito sea sabe que Israel no puede recibir los crueles decretos de Roma y los trasladó a Babilonia, el primero de los 4 exilios. Dijo también el Rabí Eleazar, el santo bendito sea desterró a Israel a Babilonia porque es honda como un inframundo. Babel es un valle. Como dice el versículo, del poder del inframundo los libraré, de la muerte los rescataré. Hoshea 13:14. Dijo el Rabí Hanina, los llevó a Babilonia porque su lenguaje es allegado al lenguaje de la Torá. En Babel se hablaba entre otros idiomas el mismo arameo con el del libro de Daniel o el de Ezra. Incluso podemos decir que el mismo del Talmud o el Zohar. El Rabí Yohanan dijo, porque Dios los mandó de vuelta a la casa de la madre, es decir, al lugar de origen, nacimiento de Abraham Avinu. Se puede comparar con el caso de un hombre que está enfadado con la esposa. ¿A dónde la manda? A la casa de la madre. Es lo que dijo el Rabí Alessandri. 3 regresaron a la patria. En este caso, a Babel. A saber, Israel, el dinero de Egipto. Shemot 12:35 y la escritura de las tablas. Israel, como se ha dicho ya. El dinero de Egipto, como se ha escrito. Al 5º año del rey Roboam, subió Shitzac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Melahim 14:25, donde todo el botín terminaría en manos finalmente
de Nebuchadnezzar, rey de Babel. La escritura de las tablas, como se ha escrito, y las quebré ante vuestros ojos. Devarim 9:17. Se ha enseñado, las tablas se partieron, pero las letras salieron volando de vuelta al cielo. En otra Guemará se nos enseña, Mar Sutra dice, y algunos dicen que es Mar Ukba, quien dice, inicialmente la Torá fue entregada al pueblo judío en escritura ivrit, la forma original del lenguaje escrito y la lengua sagrada. El hebreo se les volvió a dar en los días de Ezra, en escritura ashurit. Es en forma, nombres y sonidos, lo mismo que el hebreo que todos conocemos, pero son sutiles detalles que son dignos de estudiar solo por separado. Y en lengua aramea, lo que finalmente llegaría a ser asentado por Ónkelos en el Targum. El pueblo judío seleccionó la escritura ashurit y la lengua sagrada, el hebreo, para el rollo de la Torá, y dejó la escritura ivrit y la lengua aramea para el pueblo. El uso cotidiano. Ambas escrituras y ambos idiomas son severamente similares, pero los pequeños detalles hacen una diferencia importante que para este ejemplo resulta enriquecedor ver que el exilio de Babilonia también era un reencuentro con el idioma, pues para entonces se usaba más la escritura cananea, también conocida como proto-cananea o hebreo paleográfico, que la hebrea o la aramea, y también por eso se habla que los miembros de la Gran Asamblea tuvieron que reenseñar cuáles eran las letras sofit, finales, y las letras regulares, pues existía ya olvido en esos temas. Bamidbar Rabá 18:21. La esposa de Hoshea. En el apartado anterior nos enfocamos en lo que representaban los hijos de Hoshea, y recalcando que se debe ver el pedido del Creador para con Hoshea de buscarse una mujer de las características descritas, tanto en lo tangible como en lo literal, como algo explicable. Es que ahondaremos en lo que nos explica el Zohar respecto a ella. Trayendo un pasuk de Yeshayá, no explicará el Zohar. Zohar 1:4b, 5b. Acerca del tema, Rabí Elazar dijo, ¿qué significa con la sombra de mi mano te cubrí? Yeshayá 51:17. Rabí Shimón, su padre, le dijo, cuando la Torá le fue entregada a Moshe, vinieron millares de ángeles superiores para consumirlo con las llamas de sus bocas, pero el mismo Santo bendito sea lo protegió. Y ahora, cuando esa palabra y enseñanza de la Torá se eleva, es coronada y comparece ante el Santo bendito sea. Él protege a esta palabra y cubre al hombre para que los ángeles no lo conozcan, sino el Santo bendito sea, y no tengan celos de él, hasta que se hace de dicha palabra cielo nuevo y nueva tierra. Tal como está escrito, con la sombra de mi mano te cubrí, plantando cielos y estableciendo una tierra. Yeshayá 51:17. De aquí aprendemos que todo aquello oculto a la mirada se eleva y se convierte en algo supremo. Tal como está escrito, con la sombra de mi mano te cubrí.
¿Y por qué es protegido y cubierto de la mirada de los seres espirituales? Para que se convierta en algo supremo. Y esto no se refiere únicamente a las enseñanzas de la Torá, sino también a lo relacionado con este mundo, ya que la mirada puede llegar a afectar concretamente y a convertirse en mal de ojo. Ta'anit 8b. Tal como está escrito, plantando cielos y estableciendo una tierra, como se ha mencionado. El versículo anterior prosigue, y decirle a Sión, tú eres mi pueblo, para decir a esos portales de sabiduría y a esas palabras de excelencia, Ziún, unos sobre los otros. Tú eres mi pueblo. No solo se debe leer mi pueblo, a mí, Ain Men Yud, sino conmigo, y mí, Ain Men Yud. Es decir, siendo socio conmigo, tal como aprendimos que los justos a través del estudio de la Torá provocan la creación de nuevos cielos y tierras, así como con mi palabra he hecho cielos y tierra, como está escrito, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos. Teilín 33-36. Tú debes hacer lo mismo a través del estudio de la Torá. Meritorios aquellos que se esfuerzan en el estudio de la Torá. Y si bien el rezo, los preceptos y las buenas acciones son muy meritorios, estudiar Torá está considerado como un modo de asociarse al Creador en su obra. Y si dices que toda la palabra de la Torá, de todo hombre, aunque sea un ignorante en los secretos de la sabiduría, actúa de este modo, creando nuevos cielos y nueva tierra. Ven y observa, y no te equivoques en tu evaluación. Aquel que no está acostumbrado a los secretos de la Torá y que innova en palabras que no conoce como corresponde, sino que simplemente piensa y considera que esta es la explicación de un texto determinado de la Torá, entonces esa palabra se eleva, pero no hasta los mundos superiores, pues sale al encuentro de esa palabra el ser de la perversidad. Mishle 16:28. Del lenguaje mentiroso, el Satán emerge de las cavernosas profundidades del gran abismo y da un salto de 500 parsaot. Es una unidad de medida que alegóricamente es un salto entre dimensiones, para recibir esa palabra de Torá que no es verdadera. Lo atrapa y vuela a su caverna. Allí hace con ella un espacio vano, un raquiá llamado Tohu, caos. Y ese ser de la perversidad vuela en ese raquiá 6,000 parsaot de una sola vez. Gana en poder, pues toma de esta enseñanza vana, ya que este ser de la perversidad antes recorría 500 parsaot. El Zohar en sus páginas anteriores detalla el tema, pero sale de nuestro análisis. Y ahora 6,000. Antes saltaba y ahora vuela. Después que el raquilla vano ya existe, inmediatamente surge la prostituta. Ahora sí ya conecta el Zohar con nuestro tema de lleno. Pareja del ser de la perversidad, es decir, Lit. A ella la analizamos dentro del primer capítulo de Grandes Mujeres del Tanaj.
que se fortifica gracias al poder de la mentira en ese raquía vano, y se asocia a él, al ser de la perversidad, y de allí sale y asesina a millares y miriadas, sin distinguir entre el justo y el malvado, ya que mientras se encuentra en ese raquía, tiene la autoridad y el poder de volar por todo el mundo en un instante. Berajot 4b. Y sobre esto se ha escrito: hay de estas enseñanzas equivocadas de Torá quienes traen la iniquidad, abón, con cuerdas vanas, y el pecado, jataá, como con coyundas de carreta. El abón en hebreo, iniquidad, es lo masculino, el satán. El pecado, como coyundas de carreta. ¿Y quién es el pecado, jataá? Es lo femenino, L-I-L-I-T. El hombre que ha enseñado palabras vanas tira y atrae el mismo alabón con esas cuerdas vanas, y después a continuación tira y atrae el pecado, jataá, como con coyundas de carreta, es decir, a ese ser femenino denominado pecado, porque allí ella se refuerza volando a asesinar personas, y sobre esto está escrito, porque ha causado la caída de numerosas víctimas. Mishle 7:26. ¿Quién ha causado la caída? Ese pecado, jataá, es decir, L-I-L-I-T, que asesina a los hombres. ¿Y quién causa esto? Un estudiante de la Torá que no ha alcanzado el nivel de enseñar y de igual modo enseña. Que el misericordioso nos salve. Hay una Gemara, Sotá 22a, que ahonda el tema y nos dice acerca de las malas enseñanzas. Dijo el Rabí Zericá, que dijo Rabí Juná: ¿quién es el malvado astuto? El que es tolerante consigo y exigente con los demás, para el cumplimiento de normas religiosas. Dijo Ulá: es el que ha leído la escritura y estudiado la Mishnah, pero no ha servido a los sabios. Se refiere a que no ha tenido contacto con la práctica de parte de alguien que sea fluido en el tema, sino solo en la teoría. Se ha enseñado: el que ha leído la escritura y estudiado la Mishnah sin haber servido a los sabios, es según el Rabí Elazar un rústico, según el Rabí Shmuel bar Nachmani un patán, según el Rabí Yanai un cuteo, alguien con el que no se debe convivir. Según el Rabí Ajá bar Yaakov, es como un mago. Se refiere a alguien que engaña a la gente. Dijo el Rabí Nachman bar Yitzhak: la opinión de Rabí Ajá bar Yaakov es la más acertada de todas, pues la gente ve que los magos murmuran y ellos mismos no saben lo que dicen. Los que los tanaítas enseñan, los rústicos no saben lo que dicen. Repiten sin comprensión. Enseñaron los rabíes: ¿quién es un tonto? El que no recita el Shema por la mañana y por la noche, con sus correspondientes bendiciones. Esto es lo que dice el Rabí Meir: según los sabios, el que no se pone los tefilín. ¿Cuándo corresponde? Sabemos bien que en Shabbat y en Yom Tov no se usan. Tratado de Menajot. Según Ben Asai, el que no lleva tzitzit en la ropa que la necesita. Según el Rabí Jonatán ben Yosef, el que tiene hijos y no los cría para estudiar la Torá. Según otros, aunque no haya leído la escritura y estudiado la Mishnah,
Si no ha servido a los sabios estudiosos, es un rústico. El que ha leído la escritura pero no ha estudiado la Mishnah es un patán. Del que no ha leído la escritura ni estudiado la Mishnah, dice la escritura: sembraré la casa de Israel y la casa de Yehudá de simiente de hombre y de simiente de animal. Yirmiyá 31:27. Teme al Señor, hijo mío, y al Rey, y no te asocies con veleidosos, que solo repiten lo que escuchan sin comprensión. Dijo el Rabí Yitzhak: estos son los que estudian únicamente la halajá sin saber por qué se aplican así las misbot. Es evidente, conviene aclararlo porque podría creerse que el versículo se refiere a los que repiten el pecado, lo que estaría de acuerdo con una enseñanza del Rabí Juná. Dijo el Rabí Juná: cuando un hombre comete un pecado y lo repite, le siente como permitido. Por eso nos enseña, se ha enseñado, los que repiten sin comprensión llevan el mundo a la ruina. Llevan el mundo a la ruina. ¿Cómo se te ocurre?, dijo Rabiná. Porque explican la halajá basándose en sus propios estudios o conclusiones. Volviendo al Zohar 1.5b, Rabbi Shimon dijo a sus compañeros: les suplico que jamás hagan salir de vuestras bocas una palabra de Torá que no hayan comprendido o que no hayan escuchado como es debido de un gran árbol, un gran sabio. Beitzá 27a. Para no provocar que esa jata'a, L-I-L-I-T, asesine a hombres gratuitamente. Abrieron todos y dijeron: que el misericordioso nos salve, que el misericordioso nos salve. Ven y observa, el santo bendito sea, creó el mundo mediante la Torá, y he aquí que lo establecieron tal como está escrito. Yo era entonces su artesano, y era su delicia día a día. Mishle 8:30. El santo bendito sea observó a ella, a la Torá, una vez, 2, 3 y 4 veces. Son los 4 niveles de estudio conocido como Pardés: el literal, el metafórico, el práctico y el místico. Y después la dijo, y después hizo con ella su obra, para enseñarles a los hombres la importancia del estudio de la Torá, que recrea y mantiene cielos y tierra, y a no confundirse con ella y con su interpretación, entendiéndola de modo incorrecto, ya que esto fortifica las fuerzas del mal, según está escrito. Entonces él la miró y la enunció, estableció sus límites y la reveló al hombre. Y Job 28:27. Y en correspondencia a estas 4 veces que aparecen en el escrito, entonces él la miró, la enunció, estableció sus límites y la reveló. Creó el santo bendito sea lo que creó. Y antes de comenzar con su obra introdujo de antemano 4 palabras hebreas, tal como quedó escrito. Bereshit 1:1. 1. En el comienzo, Bereshit. 2. Creó, Bará. 3. Dios, Elohim. 4. Los, Et. He aquí 4 palabras, palabras cuyas iniciales forman la palabra Baba, en permutación, que en arameo quiere decir puerta, en alusión
Alá o a las puertas el conocimiento que hay que abrir cuando se estudia un tema. El objetivo de la misión de Hoshea. El Zohar 2:245a y siguientes nos habla de unos 7 estadios espirituales llamados los palacios de santidad, donde un aspecto del primero de ellos nos ayudará con nuestro tema. Este primer palacio es uno vinculado con el misterio del comienzo de los grados de la fe. Fe en hebreo es una certeza, no una creencia ciega. Y aquí se encuentra el comienzo de los grados de la visión de la fe, o sea, los grados de las visiones proféticas para los profetas verdaderos, pues los profetas verdaderos observaban en el interior de este palacio la irradiación de luminosidad de la lámpara que no ilumina o a través de una luz propia, sino que refleja la luz recibida y se denomina Aspa Clariá Shená Meirá. Y esta irradiación de luminosidad está asociada al misterio de lo que está escrito. Al comienzo el Eterno habló con Hoshea, es decir, las palabras de la profecía que recibió Hoshea al comienzo surgieron desde el interior de este palacio, o sea, él vio la profecía dentro del grado de este palacio, que es el comienzo del ascenso de todos los grados de la santidad para ascender a lo alto desde lo bajo. Y asimismo este palacio es el final de todos los grados de santidad para descender a lo bajo, es decir, a los palacios del otro lado, Sitra Achara, el aspecto negativo de la realidad. Y ya que Hoshea vio a través de este comienzo, el del primer palacio, que es el final de todos los grados de la santidad, debía tomar esa mujer prostituta que le fue solicitada. Es decir, debía observar en los palacios del aspecto femenino de la clipa, que se denomina la meretriz, el mismo aspecto que tratábamos sobre LIT. Pues los hijos de Israel se adhirieron a los palacios de la impureza con sus pecados, y fueron arrastrados y salieron de los palacios de santidad, descendiendo a lo bajo, a ese lugar que se denomina la mujer meretriz, que es el primer palacio del aspecto femenino de corteza impura denominada clipá. Esto fue así porque abandonaron a la presencia divina, sagrada, y no se apegaron a esta mujer virtuosa, pues la presencia divina, la Shekinah, se denomina mujer virtuosa. Resulta que los hijos de Israel descendieron de los palacios de la santidad a los palacios de lo bajo, los de la Sitra Achara, y el profeta vio de allí, del primer palacio, todos esos palacios del flanco de la impureza. ¿Y por qué razón el santo bendito sea quería que el profeta Hoshea descendiera a lo bajo, al palacio que se encuentra al final de los grados de la santidad? Porque los hijos de Israel habían pecado y por eso descendieron a ese palacio, y el santo bendito sea deseaba que el profeta observara desde allí para que vieran con qué se habían impurificado los hijos de Israel y a qué se habían adherido, para que pudiese reprocharles apropiadamente e indicarles el camino de la rectificación. La empatía es esencial en aquel que es un guía. Los palacios de la impureza, todos ellos impurifican a quien se adhieren a ellos. ¿Cuál es la razón?
porque en ellos están enraizados todos los placeres del mundo, de los cuales el cuerpo se aprovecha. Y a esto se refiere lo que está escrito: toma para ti una mujer prostituta. ¿Y acaso un profeta fiel y verdadero como lo era Joshea necesitaba hacer eso? Tal como vimos con Rahab en Grandes Mujeres del Tanaj, solo a los sacerdotes les estaba prohibido casarse con una ex prostituta. ¿Cuál es la explicación? La respuesta no es sino esto, ya que está prohibido para la persona entrar en esos palacios impuros, para no ser arrastrado por las fuerzas de los entes de la impureza e ir tras ellos, tal como hizo Noaj, como está escrito en Bereshit 9:20-21. Noaj, el hombre de la tierra, se degradó y plantó un viñedo, bebió del vino y se emborrachó, y se descubrió dentro de su tienda. En este versículo se indica que Noaj se proyectó mentalmente y entró en los palacios de la impureza, que son los palacios de la oscuridad, para revisar e investigar el pecado de Adán, el primer hombre. El viñedo que plantó Noaj lo hizo con una semilla que le fue heredada de mano en mano por parte de Adán, que no era sino de la misma fruta prohibida con la que pecó Adán. Bereshit Rabá 36:3, Zohar 1:192a. Pues Noaj deseaba saber acerca de lo ocurrido con Javá, que exprimió uvas, y Adán, el primer hombre, bebió de la borra del vino embriagante. Pero también Noaj tropezó, ya que se dejó arrastrar por la oscuridad y se adhirió a ese flanco. Y Joshea temía observar incluso desde el palacio de la santidad hacia esos palacios del otro lado, con los que se habían impurificado los hijos de Israel y se habían adherido allí, para no ser arrastrado detrás de ellos, como está escrito acerca de Noaj. Esto fue así hasta que el santo bendito sea le dijo a Joshea: toma para ti una mujer meretriz e hijos de fornicación, porque la tierra se prostituye apartándose del Eterno. Lo que está escrito, toma para ti una mujer meretriz, alude a los palacios de la mujer meretriz, y al decirle el santo bendito sea Joshea, toma para ti, le indicaba que no caería en medio de los grados de la impureza, tal como ocurrió con Noaj. O sea, el santo bendito sea le indicó que observara en el interior de los mismos solamente, sin entrar, para no caer en ellos. Y a continuación está escrito: él fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, es decir, observó en los palacios de la mujer meretriz llamada Gomer en el texto. ¿Y por qué el aspecto femenino de la clipá se llamó así? Porque ella complementa Gomeret, la ordenanza del aspecto masculino de la clipá, la del Satán, ya que él ejecuta muchas de sus acciones a través del aspecto femenino de la clipá. Por eso el Eterno, el Santo bendito sea, le ordenó esto a Joshea, para saber con qué se adhirieron e impurificaron los hijos de Israel, y abandonaron el misterio de la fe, o sea, la presencia divina de la santidad, cambiándolo por otro Dios, que es la clipá. Y por eso observó esto dentro de este palacio, que es el comienzo de todos los grados de la santidad,
y desde allí vio los palacios de la impureza, y el santo bendito sea, le mostró el lugar impuro al que habían descendido los hijos de Israel, para que supiera el grado de los daños y pudiera reprocharles como es debido, para que se rectifiquen y vuelvan a el santo bendito sea. El fruto de la misión de Joshea. En otra sección del Zohar 1:115a, Rabí Elazar abrió su enseñanza y dijo, citando un versículo, «He aquí que la herencia del Eterno son los hijos y la recompensa el fruto del vientre». Teilín 127:3. Significa, he aquí que la herencia del Eterno, una herencia para aferrarse a el Eterno, para que no se aparte de él jamás. Porque una persona que merece tener hijos en este mundo, merece por ellos entrar y traspasar a la cortina, el pargod, es el velo que separa el mundo de los vivos del mundo de los muertos, mundo material del espiritual. Berajot 18b y Hagigá 15a. Un ejemplo más adelante en la sección de Nahum, el Koshi, el pargol del mundo venidero, ya que ese hijo que deja a un hombre en el mundo y que lo hizo merecedor en este mundo por sus actos, él lo volverá merecedor del mundo venidero y merece por su intermedio entrar en él, a la herencia del Eterno. ¿Quién es la herencia del Eterno? Es la tierra de la vida. Así la llamó el rey David a la tierra de Israel, el lugar del que salieron al exilio y al que se ha de volver, que es la tierra de la vida, la herencia del Eterno, como está escrito, porque ellos me han desterrado hoy de aferrarme a la herencia del Eterno, diciendo, ve, sirve a otros dioses. Shmuel Aleph 26:19. Y debido a esto, he aquí que la herencia del Eterno son los hijos. ¿Quién hace merecer a un hombre para entrar al mundo venidero? Los hijos. Si mereció educarlos en este mundo, en el camino del Eterno, entonces la recompensa, el fruto del vientre, es la recompensa y una buena porción en ese mundo, el mundo venidero, en ese fruto de su vientre, a través de quien un hombre merece entrar a ese mundo. Ven y observa lo que está escrito. He aquí que la herencia del Eterno son los hijos, la herencia y el legado del fruto de los actos del Santo bendito sea, es desde lo alto, desde el árbol de la vida, pues de allí merece un hombre tener hijos, como está escrito, de mí tu fruto se encuentra. Joshea 14:9. ¿Qué está escrito? Feliz es el hombre que llena su aljaba con ellos. No se avergonzarán de enfrentar al enemigo en la puerta de la ciudad. Teilín 127:5. Feliz en este mundo, feliz en el mundo venidero. No se avergonzarán de hablar al enemigo en la puerta de la ciudad. ¿Quiénes son los enemigos en la puerta? Estos son los ángeles poseedores del juicio, porque cuando el alma parte de este mundo, ¿cuántos son los poseedores del juicio que salen a su encuentro antes que entre a su lugar? En la puerta, en esa puerta que entrará allí al mundo venidero, porque él deja garantes, sus hijos, en este mundo, y de vida ellos merecerá entrar a ese mundo. Y sobre esto está escrito,
no se avergonzarán de hablar al enemigo en la puerta. Así, si se tiene una puerta, Baba, es decir, los 4 niveles de estudio que ya explicamos, se tiene resuelta la entrada tras ese velo, porque se ha hecho el trabajo de elevarse y elevar al mundo con su aplicación. Así la parte metafórica de la esposa de Hoshea está relacionado a la calidad del estudio que uno posea y adquiera, pero sobre todo esa elevación espiritual que se adquiere con el aprendizaje debe ser dada a la nueva generación. Por eso el profeta le fueron dados esos hijos, Yisrael, Lo Ruhamá y Lo Amí, que representan la etapa del caos, de las ideas mal entendidas y de las enseñanzas mal otorgadas. Por eso está dicho en una Gemara, Megilá 15b. Dijo también el Rabí Elazar que dijo Rabí Haniná, el que dice algo en nombre del que lo enseñó, trae redención al mundo como fue escrito. Esther lo dijo al rey en nombre de Mordejai. Esther 2:22. Y por eso siempre vemos en la Gemara, el Midrash y el Zohar que al inicio de una explicación siempre dirá, dijo Rabí fulano en nombre de Rabí Zutano, porque así como él viene y lo enseña, eso nos da la certeza que le fue bien aprendido y que tiene un origen y una conformación dentro de la cadena del conocimiento, como explica la Mishnah Avot 1:1. Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Este la transmitió a los ancianos del pueblo, quienes a su vez la dieron a los profetas, quienes la hicieron llegar hasta los hombres de la gran asamblea. Y la gran asamblea también tenía como integrantes a los primeros sabios del Talmud. Parte de la meta de curación de esta desinformación en lo que hoy podemos llamar bulo-información o infodemia, es decir, información falsa a partir de premisas preconcebidas con intenciones de establecer una línea de pensamiento a modo de conveniencia. Es lo que el texto del profeta al final de su 2º capítulo nos dice: la sembraré para mí en la tierra, los hijos nativos estudiosos y prosélitos justos, y tendré misericordia con Lo Rohumá, que significa no recibe misericordia, y le diré a Lo Amí, que significa no eres mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él responderá, tú eres mi Dios, pues solo la información correcta nos llevará por el camino correcto, como le fue dicho al profeta. Porque rectos son los caminos del Eterno, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Zohar 1:175b. Amigos, hasta aquí la lectura de esta maravillosa enseñanza de Hoshea. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolán.